Hola, soy Rosángela Silva, fundadora de Espacio Wellness, y hoy día les quería hablar sobre fortalezas y contarles un poco también de mi experiencia en conocerlas y desarrollarlas. Lo que encuentro más interesante, bonito y importante sobre las fortalezas, sobre utilizarlas, es que las fortalezas nos energizan. Imagínate que saber que estamos trabajando y con el trabajo que estamos haciendo estamos siendo energizados porque nos gusta, porque nos ama hacerlo y porque estamos utilizando nuestros dones innatos. Entonces esto es algo importante a considerar. Lo otro es que las fortalezas se conectan con los dones, con los talentos innatos nuestros, ¿no? O sea, se conectan con nuestra verdadera esencia, con aquello que nacimos y recibimos como un regalo para poder utilizarlo y para poder con sabiduría hacer buen uso de ellos. Entonces, siempre que estamos utilizando nuestros dones, nuestros talentos innatos, todo se nos sale mucho más fácil y por lo tanto disfrutamos más y también tenemos mejores resultados. Y cuanto más vamos utilizando nuestros talentos, cuanto más vamos repitiendo, utilizando, aprimorando, vamos fortalecendo, por eso se llaman fortalezas, porque vamos fortalecendo esos talentos y respondiendo de forma consecutiva, de forma constante, hasta que llegamos a explotarlos al máximo y podemos llegar a nuestros niveles máximos de excelencia o de genialidad o incluso de genialidad. Pero esto que digo se ve como fácil, pero no es así. El autoconocimiento, el descubrir las fortalezas es algo que requiere observación y también requiere conocernos, ¿no? Ir hacia adentro y conocernos. Y muchas veces no es tan fácil saber exactamente cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Y mi experiencia personal es que al descubrirlas, al nombrarlas y al poder describirlas, me ha ayudado muchísimo a conectar con lo que realmente quiero hacer y con lo que donde realmente quiero no solamente poner mi energía, pero también donde quiero utilizar todos esos dones para poder hacer lo que hago mejor. Entonces, y por lo tanto, que eso se traduzca en todas las áreas de mi vida, en todas las tareas y las cosas que estoy haciendo y que elijo dedicarme. Y también es interesante porque me explica muchas cosas de por qué hago tales cosas, cómo hago tales cosas, por qué soy como soy. Y esto es muy interesante. Y también es importante observar que a veces las fortalezas podemos utilizarlas tanto para desarrollarnos, como también la podemos utilizarlas de una forma que no es tan
conectada con el amor, conectada con la expansión, conectada con la sabiduría, sino que la podemos utilizarla de una forma también que trae contracción, que trae división. Entonces es importante conocer y saber cómo la estamos utilizando, ¿no? Que lo que queremos para nosotros es crecer, abrir, expandir. Entonces, ¿cómo utilizamos nuestras fortalezas para esto? Para generar esta armonía, para generar esta paz interna, para generar esta alegría, esta felicidad y también este brillo nuestro, ¿no? Que nuestro brillo pueda salir y pueda hacer contagiar a todos los demás. Y entonces, obviamente que es fundamental primero conocerlas, cuáles son, y después ver cómo podemos utilizarlas, cómo podemos desarrollarlas, incluirlas en cada cosa que hacemos. El trabajo que hago con mis clientes, entonces primero es de conocer, ¿no? Y a veces sabemos algunas que tenemos, a veces no, pero existen hoy día herramientas y yo trabajo con una herramienta que está estudiada por más de 5 décadas y dentro de la psicología de las fortalezas. Entonces el primer paso es como responder una encuesta no son bien preguntas, sino que son alternativas, donde escogemos las que nos encontramos más identificados con esta alternativa. Y después de responder esta encuesta, que dura más o menos como 30 minutos, yo el trabajo que hago es trabajar con mi cliente de entender el resultado, entender cuáles son las fortalezas de acuerdo a esta encuesta, qué tanto eso nos hace sentido, y por mi experiencia personal muchas veces fue sorpresa. Hay cosas que no esperaba y que tendemos en el principio a decir, eso no soy yo, o sí, y después por eso la invitación de enamorarse de sus fortalezas, ¿no? De ir entendiéndolas y ir enamorándose de ellas y aceptar lo que realmente somos y no querer cambiarnos a ser algo que no somos. Entonces es parte del trabajo. Entonces yo trabajo en ayudar a mi cliente a entender estas fortalezas, a seleccionar lo que realmente le identifica, y después un segundo paso, cómo trabajarlas, cómo utilizarlas, cómo fortalecerlas, cómo sacar el jugo del potencial que tenemos. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día, y espero que se animen a conocer sus fortalezas, porque realmente es un cambio importante en su vida, tanto personal como profesional. Y seguro las estadísticas están confirmadas de que si conoces y usas tus fortalezas, tienes por lo menos 3 veces más probabilidad de tener una mejor calidad de vida. ¿Ok? Un saludo, un gusto verlos.